Buenas gente, nos hallamos hoy en la Pinacoteca Langreana, en las antiguas instalaciones del Macelo, una serie de edificios industriales que se adaptaron aquí para guardar esta copiosa colección del Ayuntamiento de Langreo, dedicada al arte contemporáneo y de autores asturianos o muy vinculados a la tierrina. Tenemos una exposición permanente que se divide en 3 galerías. Esta galería central que veis aquí en la cámara está dedicada a los abuelos. Ellos llaman los abuelos porque fue gente que nació entre 1910 y los años 40. En el ala izquierda tenemos la exposición de los hijos, por ser gente que nació años 40, 50, 60, mientras que el ala derecha, donde está toda esta gente aquí, tenemos turismo hoy en Langreo, como veis, es la sala dedicada a los nietos, gente nacida ya años 70 y 80, son las obras más modernas. Este pasillo central que tenemos está dedicado a las exposiciones temporales. Hoy concretamente tenemos una de un autor langreano, José Luis Dizi, que todos los que y todas que sois de aquí conoceréis porque tenía una tienda de caza y de pesca en el centro de Langreo, muy cerca del ayuntamiento. Y resulta muy interesante esta exposición, ya que vamos haciendo un recorrido de Sama de Langreo, comenzando desde el Pozo Fondón y pasando por calles muy emblemáticas de Sama hasta el centro de Sama, donde vemos la iglesia, el Parque Dorado, y finalmente el recorrido acaba en el Valle de Samuño con las minas de San Luis y Samuño. Bien. Vamos a ver en primer lugar la galería de los autores, como os decía, los abuelos. Vais a ver cuadros tan famosos de autores como Eduardo Úrculo, quien da nombre a este lugar donde nos hallamos. Se trata de la Pinacoteca Eduardo Úrculo. Todos estos son cuadros del autor. Él vino muy joven aquí a Sama y hizo mucha obra por aquí, tanto en librerías, en edificios y demás. Por aquí veis algunos de sus cuadros, un bodegón, una composición muy interesante, aquí ya más figurativo. Una familia minera, como veis, lo veis muy vinculado aquí al Langreo y a la tierrina y a la zona nuestra, donde nos hallamos. Este me recuerda un poquito a las pinturas de Monet y Manet, aunque no tiene nada que ver, de Rosa Alonso, nacida en el año 31. Aquí tenemos otro que tiene mucho de cubismo, con esas partes ahí que se imbrican unas con otros, de Enrique Rodríguez, Los Corraones de Cabaña Quinta, del año 49. Este central me recuerda un poquito a Dalí, que os dais cuenta, con esas formas que parecen raíces, de Adolfo Bartolomé, nacido en el año 37, en Gijón. Y nada, vamos a pasar aquí a ver esta sala, donde proliferan obras de Zuco, un autor langreano. Tenemos mucha obra de Zuco por aquí en Langreo, desde murales en el cine, de aquí el Cine Felgueroso de Sama. También la librería Belter nos dejó muchas muestras. Todos estos básicamente son Zucos. Tenemos también Manuel Beltrán por ahí.
Este de formato grande, pintado por Manuel Lombardía. Nacido en el año 46, también de Sama. Ahí al fondo vemos una especie de bodegón, una mesa. Muy interesante. A los lados cuadros de Zucco, muy abstractos. El del medio no es un Zucco. Pintado por Ben Darío, tiene el título de La Mesa. Nos hallamos ahora en la Galería de los Hijos, como os comentaba en el inicio. Veis cómo mantuvieron las instalaciones de los antiguos edificios del matadero. Por aquí era donde colgaban la carne y ellos hacían sus trabajos. Fue una solución muy ingeniosa para el museo, donde cuelgan algunos de los cuadros que tenemos aquí en esta muestra tan interesante de arte contemporáneo. Como os decía en el inicio, estos son autores nacidos años 40, 50, 60, la conocida Galería de los Hijos. Tenemos muestras, como veis, de arte abstracto, contemporáneo. También hay esculturas, como podéis ver, esta de las sillas, o esta otra que tenemos aquí, poética de navegación. Veis una especie de libro y donde está el barco dentro. Ahí a cada uno que interprete lo que quiera, según los gustos de cada cual. Tenemos aquí uno más figurativo, pintado por José Luis Repiso, nacido en Valladolid en el año 54. Aquí, a mí me gusta este, por ejemplo, al cámara no es de su gusto, ¿ves? Hay gustos para todo. Esta montaña, ya sabéis que Ciro es un hombre de montaña, y con la neblina y con un poco de nieve, da mucha luminosidad, me gusta. Este también me gusta, un minero sepultado, aunque resulta un poco espeluznante, ¿no? Y desde aquí hay que apoyar a toda esa gente que perdió familiares en la mina y demás. Mirad cómo queda la cabeza ahí, en medio estaría el cuerpo atrapado por el carbón y los pies que se ven arriba y con una mano salvadora ahí intentando salvar la vida del hombre, ¿no? Del minero. Y nada, tenemos aquí muestras de escultura, como os decía. De autores como Eugenio López, un obetense, nacido en el año 51. Mirad esta, qué pasada, esta rueda de equilibrio, aprovechando, como os decía, las antiguas instalaciones del Marcelo. Mirad, seguramente pesa más de un lado que otro para buscar ahí el equilibrio, una solución ingeniosa. Aquí tenemos más muestras de arte abstracto. Un Francisco Fresno, nacido en Villaviciosa en el año 54. Tenemos un César Miranda ahí con colores chillones, como veis. Está aquí una técnica ahí desenfrenada, ahí como nerviosa, a base de brochazos. También tenemos aquí dos Helios Pandiella, que tuve el honor de conocer en Sama por mi dedicación al cine en Sala Oscura. Aquí mando un saludo a los de Sala Oscura, que pintaba más figurativo. Creemos que se trata de la antigua Nitrastur de la Ferrera, aunque el cuadro se titula Ventana, me gusta bastante. Tenemos la flor caída de Pelayo Ortega,
casi parece que está pintado por un niño, ¿no? Pero todo ello tiene su base y su explicación técnica y científica y demás. No quiere decir que lo pinte cualquiera, ¿eh? Tenemos aquí más muestras. Este me gusta bastante. Pintado por Rodolfo Pico. Se asemeja un poco a la técnica puntillista de aquellos autores como Vincent van Gogh, que también conocéis. Lleva una labor interesante este cuadro, ¿eh? Este, uno de mis favoritos, el Nuberu. Como veis, se trata de un Nuberu moderno, pintado por Vicente Iglesias, autor de La Fredguera, nacido en el año 51. Se trata de un Nuberu, un ser mitológico que atraía las tormentas, pero no era bueno sino malo. A menudo echaba pelos de cabra en las gotas de lluvia para echar a perder las cosechas de los paisanos. Era un ser mitológico malo. Me gusta mucho este cuadro. Y finalmente tenemos un Eugenio López que me recuerda a las obras de aquellos artistas rusos como Malevich, que pintaban aquellos cuadros de cuadrado blanco sobre fondo blanco o algo así, me recuerda, aunque no tenga nada que ver. Y finalmente nos hallamos en la Galería de los Nietos, los autores que nacieron más cercanos a nuestro tiempo. Tenemos aquí muestras de escultura muy interesantes que me recuerdan al típico escriba de Egipto, si os dais cuenta, y son obra de Elisa Lozano, una autora nacida en Zaragoza en el año 74. Por aquí tenemos más muestras de arte más bien figurativo. Me gusta esta anciana. También aquí escultura de Noemí Iglesias, como imbrica ahí una serie de azulejos que dan mucho colorido. Una maravilla. Otra obra aquí que a mí me gusta, parece que nos marea, es como si entrásemos ahí en una espiral un poco loca, ¿no? Además utiliza materiales como la cuerda o lana ahí en rojo y resulta muy ingeniosa esa solución. Por aquí más muestras de arte abstracto. Mirad este qué colorido, qué serenidad. Utiliza el encuadre en diagonal, una solución también ingeniosa. Me recuerda un poco al colorido de cuadros como Matt Rothko, que se preocupaba mucho por el color y bien tenía ahí series con azules, rojos y demás. Muestras de escultura con esta cabeza de toro y también pintura más bien abstracta, como podéis ver. Tenemos alguna fotografía, no sé si será el caso de estos mineros, donde podemos ver las señas de identificación de los mineros. Cuando había algún accidente, ellos mismos sabían que aquí falta la 1621, pues ese minero estaría abajo trabajando en el agujero, lo que es la mina, ¿no? Y así un poco se iban dando cuenta quién estaba y no estaba. Por aquí tenemos más muestras. Otro que me recuerda a los Malevich, como os comentaba en la anterior sala, así cuadrados y con colores y ya está. Este cuadro del sevillano Miguel Soler, como veis, metiendo la luz, ahí interactuando un poquito
luz, arte, tela, de todo un poco, ¿no? Como ese ojo ahí. Está muy bien y nada, vamos a ir viendo un poco la exposición temporal de Dici en ese recorrido por Sama de Langreo que resulta muy interesante. Y vamos con la exposición temporal. Como os decía en el inicio, el pasillo central está dedicado a exposiciones que están aquí cierto tiempo y después se meten otras y así es. Y vamos con la exposición de José Luis Dici, como os comentaba, un señor que tuvo una tienda de caza y pesca en Sama de Langreo y todos conocéis y todas los que sois de aquí. Y bueno, ahora tiene 84 años, le dio por pintar, la verdad que no lo hace mal y me resultó interesante este recorrido y paseo por Sama de Langreo, como vamos a ver desde el inicio, con el Pozo Fondón, el representativo Pozo Fondón, seguramente sacada de una antigua fotografía, ya que uno de los dos castilletes, no sé cuál ahora mismo, ya no existe, se desmontó. Está muy bien, luego vamos en recorrido hacia arriba y vemos la calle La Nalona, con estas casas tan antiguas que aún siguen por ahí en pie, está todo muy abandonado, como veis. Lo pintó en el 2013 y más o menos sigue igual, todos los tejados llenos de musgo. Aquí veis la colada de la señora, y así era. La plaza del Escabeche, no me doy cuenta ahora mismo de dónde está, pero por ahí por la zona de La Nalona, ya que el recorrido, como os digo, vamos en orden desde el Pozo Fondón y finalizaremos en el Valle de Samuño con los pozos de Carbones y San Luis. Aquí tenemos la conocida calle Sur, estaría por ahí la zona del Conservatorio de Música hoy en día. Estos edificios se tiraron hace poco, debe quedar este. Me resulta una muestra muy interesante, vamos repasando un poco la historia. Os acordáis seguramente los que sois de aquí cómo se inundaba Sama, la Plaza de los Chorizos, veis ahí la inundación, calle Sur, de hace tiempo, de una foto antigua, mirad qué furgoneta del año Catapum. Mirad aquí qué maravilla, esto sería la plaza que hay ante el ayuntamiento. Esto sería el Banco Herrero, hoy en día existe ese edificio, este se perdió, sería donde el actual Navarro Óptico, tenemos por ahí, este aún sigue en pie, una maravilla. Esto era un antiguo cine que había aquí y que desapareció también. Otra perspectiva de esas calles, calle Marqués del Campo Sagrado y calle Constitución, donde vemos el edificio que se perdió, como os digo, una foto antigua. Seguimos hacia aquí, en el actual edificio del Banco Herrero, esto sigue igual. Más de la plaza del ayuntamiento. Aquí más o menos tenía Dici su tienda de caza y pesca, más o menos sigue esto igual. La Casa Cuca, eso sigue igual. Y una pasada este recorrido por Sama de Langreo. Llegamos a la zona de la iglesia, tenemos aquí nuestra iglesia en un estilo neogótico, emulando un poco al gótico, una maravilla. Utiliza la técnica del acrílico, es una pintura que se seca muy rápido y hay que andar un poco fino. Vemos aquí la calle José Bernardo, justo detrás del cine Felgueroso. Entramos ahora en la zona del Parque Dorado. Mirad cómo estaba, obviamente esta es una foto antigua de hace tiempo, lo pintó Dici en 2014. Nosotros no conocimos esto.
parte de esta estructura que veis aquí circular sí que se mantiene en pie, y obviamente el kiosco de la música también, que tenéis aquí. Muy bonito. Aquí tenemos un rincón del barrio de La Juéquera, conocido barrio, y el bar de La Bolera. A nosotros nos tocó ahí tomar algún que otro cubata. Un rincón más del Punticu, esta zona, quien lo conozca, aquí tiene una señora sus patos y demás. Por aquí seguimos a una calella, un camino antiguo, y al otro lado subimos hacia el barrio de los Pieces y toda esa zona. Por aquí tenemos el paso a nivel que da acceso a La Juéquera, el antiguo bar de Junquera, que todos conocéis, que fue portero del Real Madrid, que falleció hace pocos años. El desaparecido lavadero de carbón de La Modesta. Hoy en día ya hay una explanada y lo tenemos justo detrás de la estación de Renfe. Otro edificio de los antiguos lavaderos de Modesta. Se sigue hoy en día en pie y es de hace poco, ya que sigue igual. Y aquí ya entramos en el Valle de Samuño, cerca del Pozo Samuño, las instalaciones que tenemos allí. Hace poco estaban rodando una película allí. Miradlo aquí, el Castillete, el Pozo Samuño. Más o menos eso sigue hoy así, igual, aunque están los edificios en ruina. Aunque se adaptó un tren minero que os lleva por un recorrido, porque se aprovecharon las antiguas instalaciones para hacer un ecomuseo muy interesante. Visitarlo si podéis. Mirad aquí, por ahí abajo pasa el tren este que os comento. Muy bonita esta pintura. Tenemos el Castillete del Pozo San Vicente del Entrego, y finalmente acabamos el recorrido en La Nueva, que sería más o menos como la capital del Valle de Samuño, donde se halla el ecomuseo, como os comentaba. Y así que nada, con este recorrido vamos a finalizar el vídeo. Estáis como siempre con Ciro78. Si os ha gustado, al para arriba, si no, al para abajo. Suscribiros al canal y hasta próximos vídeos.